Estamos de vuelta, recibimos a Gisela Beritier, con quien vamos a hablar de economía y de esta guerra contra la inflación que va a iniciar Alberto Fernández. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias por venir. Bueno, Alberto se dio cuenta ya casi a 28 meses de iniciar su mandato que la inflación era un problema y la va a empezar a combatir. ¿De qué se puede tratar esto? Bueno, hace un par de semanas atrás el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estimaba de una inflación de hasta un 48% y a su vez también en la firma del convenio con el fondo que se está aprobando. ¿Hasta o como un piso? No, hasta el 40, entre un 38 y un 48. Firmamos ya. Re bien. Así que, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que también dice que va a ser una desinflación gradual y que también se va a aplicar una política de ingresos y macroeconómicas adecuada para ir manejando gradualmente las expectativas. Pero bueno, finalmente nos encontramos con esta declaración donde dice que después del 4,7% del día de hoy va a declarar la guerra, ¿no? Y la verdad que, Gabriel, guerra es un término muy fuerte. Lo estamos viendo ahora y cuando es guerra, ¿no? En definitiva, hay que ver qué es lo que va a aplicar para detener la inflación, pero bueno, los más ortodoxos dirán que se restringirá la emisión monetaria y que no se imprimirá más, de emisión cero, y los más heterodoxos... ¿Pero van a hacerle al IX como Macri y que lo mismo hace inflación indirecta? ¿O tampoco lo van a hacer? Bueno, porque eso lo tenemos que ver, ¿no? Porque en definitiva implica empezar a atacar todos los modelos, o sea, o todos los motores que en definitiva implican esto, ¿no? Empezar a ver por qué las expectativas actúan así con esta inflación inercial, pero bueno, en definitiva, si hablamos del monetarismo, implicaría reducir la inflación a la emisión monetaria, digamos, a cero. Si hablamos de la heterodoxia, sería tratar de ver cuáles son los estrangulamientos de la cadena de valor y también ir contra los monopolios, ¿no? Porque, bueno, guerra implica tomar medidas muy fuertes, también implica tomar medidas macroeconómicas muy fuertes, es una política de shock. ¿Y cómo puede hacer un monopolio para hacer inflación? Bueno, el monopolio ejerce su poder monopólico a ser el único, digamos, del mercado que no tiene competencia. Entonces, al no tener competencia, puede fijar el precio que quiera, que en definitiva siempre va a tener ingresos mayores debido a que la caída de la demanda nunca va a ser tanta, ¿no? Es por eso que en otros países del mundo hay leyes antimonopolios que se cumplen y bueno, y leyes antimonopolio que obligan a grupos como Microsoft, Google y demás, pasa en Estados Unidos, Unión Europea, los obligan a desintegrarse justamente para que haya mayor competencia y por lo tanto bajen los precios de ese modo, ¿no? Entonces, en definitiva, a ver, también implica tomar medidas radicales con respecto a no solamente la política de ingresos, por ejemplo, paritarias. Alberto Fernández estaba estimando este año que el ancla inflacionaria viniera, digamos, de que no haya tanto aumento con los gremios. Nunca dio resultado. Bueno, estimaba un 40%, una cuestión así, pero ahora con esta situación de guerra implica también tener que este déficit fiscal de repente que iba a ser gradual, ¿qué va a ser? ¿No? Porque si es guerra es política de shock, que con la política monetaria, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y estamos hablando del dólar y estamos también hablando de la emisión monetaria. Entonces, en definitiva, en un escenario donde no hay, digamos, activos con todo el contexto que está habiendo de que pueda haber una reducción, y como vos decías, ¿no? 48, hoy parece poco. Y si estamos en arriba del 50 con la canasta básica familiar, la línea de la pobreza en casi 89.000 pesos. Exactamente. Y vos fíjate que ahora tuvimos un nuevo aumento de combustibles de un 10%. Eso te iba a preguntar, Gisela. En estos 75 días que llevamos de 2022, 75 días el combustible aumentó un 25%. ¿Cuánto resta por aumentar y qué implicancia tiene un aumento del gasoil en el resto de la cadena de precios? Bueno, allí los precios en realidad van a sufrir tensiones en el combustible. Tenemos el barril del dólar a nivel internacional debido a la guerra entre Rusia y Ucrania superando los $100, que nunca se había llegado a ese valor, no sé, recordás. Hace muchos años. Hace muchos años se había llegado en aquellas épocas, no sé, ¿te acordás 2017 que hablábamos de este tema? Luego también el precio del gas, ¿no? También estamos viendo que el precio del gas está aumentando a valores récord también. Que a pesar de estar parados sobre una reserva de gas, importamos gas. Esto hay que decirlo, ¿no? Exactamente, y fíjate que encima hablamos de nuevo que la guerra esta con Rusia y Ucrania está impactando fuertemente en esa situación, ¿no? Esto se traslada directamente al bolsillo del consumidor,
el aumento del precio del combustible, e indirectamente porque va a los costos del transporte. Los costos del transporte que en definitiva terminan impactando en toda la cadena de valor y por lo tanto en el precio final. Y a su vez los costos de transporte también están impactados por el aumento de los costos logísticos que se están produciendo también con esta guerra internacional que está encareciendo los costos logísticos a nivel internacional también. Ahora, ¿es cumplible esto de la guerra contra la inflación y de este objetivo del 38% de inflación con el tamaño del Estado, con el gasto público que no baja, con la corrupción que no se disminuye, con la emisión que sigue su marcha? Bueno, por eso justamente veníamos con el esquema, por lo menos el esquema que se está aprobando hoy en diputados, hay que decirlo, o sea, que se está discutiendo, que se está aprobando y que se aprobó de hecho, y que justamente es el acuerdo con el fondo, planteaba una desinflación gradual. Y justamente en línea con un déficit fiscal gradual, ¿no? Para algunos un plan muy laxo, porque no preveía metas con respecto, no preveía medidas con respecto al cepo, no preveía medidas de promoción, digamos una disminución del déficit gradual también, un dólar que tampoco preveía que haya una gran devaluación, aumento de competitividad, que en otros momentos un acuerdo con el fondo hubiera pedido medidas más fuertes de ajuste y más fuertes con respecto a estas cuestiones macroeconómicas, sobre todo para tratar de ajustar esto, ¿no? Entonces, estamos ante un acuerdo con el fondo en donde todo esto va a ser gradual. Si Alberto Fernández ahora le declara la guerra con la inflación, guerra implica dar vuelta a todo eso e ir hacia una política dura, ¿no? ¿Tendrían que hacer algo con las tasas de interés, que en este momento para un plazo fijo es negativa, para, digamos, desalentar el consumo y tratar de esa manera de frenar la inflación? Bueno, el mismo acuerdo con el fondo, una de las cuestiones que prevé es que la tasa de interés empiece a ser positiva para disminuir incluso esta brecha que hay hoy. Recordemos que hoy es negativa por 11 puntos, ¿no? Una tasa del 41 contra una inflación del 52-53. Exacto, y ahí, bueno, justamente lo que se prevé es que si esa tasa aumenta, haya un mayor aliento, ¿no? Primero con respecto a que no se vaya tanto al dólar blue, por lo tanto me disminuya la brecha y contra un dólar que va a ir, que está pegando saltitos, se vaya achicando y en definitiva termine esa brecha siendo más baja, ¿no? Junto con un plan de medidas que tiene que ver con que si el Fondo Monetario cubre el stand-by en estos 2 años y medio, el Banco Central recuperaría reservas en el orden de unos 5.600 millones de dólares y esto podría hacer que el cepo se relaje paulatinamente, ¿no? ¿Es verdad que las reservas netas son negativas? Hoy es una ecuación contable, ¿no? Pero contablemente sí. Y la verdad es que si no llegábamos a ese acuerdo con el fondo, bueno o malo, como se quiera, no había más margen de nada, ¿no? Realmente no estábamos en condiciones de pagar un solo pago de interés más hacia el fondo y mucho menos los 19.000 millones de dólares que preveía este año. Con tu experiencia, Gisela, ¿qué pensás que va a pasar con los dólares, ya sea el oficial y el blue? ¿Se puede disparar el precio del blue? ¿Se puede achicar la brecha porque el oficial puede llegar a aumentar más que la inflación? ¿Qué puede ocurrir hoy en lo que este estamos año? viendo es que a nivel interno, ¿no? El hecho de haber acordado con el Fondo Internacional ya da una previsibilidad de por lo menos qué va a pasar este año y qué va a pasar el segundo año con revisiones trimestrales del fondo, también hay que decirlo, ¿no? Lo que implica que si el fondo cada 3 meses dice, bueno, hay que ajustar un poquito más aquí o un poquito más allá o hay que cambiar esto, también es parte de la revisión, ¿no? No quiere decir que el acuerdo se va a cumplir tal cual está firmado, sino que en definitiva se va viendo cada 3 meses durante estos 2 años y medio. Entonces, esto, digamos, está sujeto a revisión y bueno, y allí hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Alguna vez le cumplimos algo al Fondo Monetario? Bueno, Argentina tiene una historia de incumplimientos bastante importante, ¿no? Pero yo creo, con respecto a tu pregunta, que en un momento donde el 60% de las carteras de préstamos la tiene Argentina, el fondo no tiene demasiada opción. Bueno, es decir, si Argentina no paga, es como que el fondo se funde de alguna manera. Y algún amigo me había dicho, y cuando la deuda es grande, no sé si el problema es del deudor o del que presta, ¿no? Sí, ¿no? La verdad que... a ver, ¿qué pensás, Gisela, que va a pasar con el poder adquisitivo de los trabajadores, de las jubilaciones y de los sectores más postergados, como por ejemplo la gente que recibe un plan social, que hoy por hoy son 23 millones de planes sociales? Los planes sociales van a estar, no sé, terminan impactados con la inflación como todos, ¿no? Y en definitiva todo eso tiene justamente un impacto que
termina haciendo que cada vez sean más pobres, ¿no? La inflación es creo que uno de los peores flagelos que tiene la economía argentina, porque en definitiva lo que hace es generar cada vez más pobres. Hoy la línea de pobreza está en los 90.000 pesos. Si a eso le sumamos, ¿no?, las tarifas que van a empezar a aumentar, producto de justamente la disminución del déficit fiscal y también el impacto con la guerra de Ucrania. Si a eso le sumamos el combustible que está aumentando y si a eso le sumamos todos los otros factores que van impactando en la pérdida de poder adquisitivo, ya llevamos, sin contar el 2017, 5 años de pérdida de poder adquisitivo consecutivos. Y 5 nomás. 5. No son 11, no es desde 2010-2011 que empezó el problema. A ver, en realidad, si tomamos del 2016 en adelante, salvo el 2017, todos esos años tuvimos pérdida de poder adquisitivo. Del 2011 tuvimos subas y bajas, ¿no? 2012 subió y bueno, y así. Pero a partir de ese momento, ya hace por lo menos 5 años que venimos perdiendo poder adquisitivo y que eso claramente marca las tasas de pobreza que tenemos, ¿no? Que van a seguir creciendo. Y mientras la inflación no pare, van a seguir creciendo. Nos quedan 30 segundos, Gisela. Te quiero preguntar si es verdad que la República Argentina en estos momentos tiene más inflación que Venezuela o hay alguna falla técnica en estas mediciones. No, bueno, pero Venezuela tiene tasas que llegan al 1000 y pico por No, ciento. digo, pero en este mes. O puede ser que Venezuela haya tenido algún dibujo en el INDEC de allá. No he visto la tasa de Venezuela, para serte sincera, y así que no te podría responder en este momento, pero discutámoslo, veamos cómo se hizo. Veamos cómo se hizo. Gisela, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y esperemos que Alberto pueda combatir la inflación en esta guerra. Ya lo han intentado muchos presidentes y lo han declarado como tal, esperemos que se pueda ahora. Esperemos.